Ahí está, vamos grabando, ahora sí. Buenas tardes a todo el mundo. Empezamos la clase, la tercera clase de hoy, de la clase de lexicogenesia. Esta tercera clase, recuerden que es la clase anterior a la primera evaluación, que está fijada para la próxima semana. ¿Cuál es la idea de la primera evaluación? Lo reitero. En algún momento lo dije, sobre todo en la primera clase. Es una evaluación personal, individual, y el objetivo es que ustedes puedan sistematizar conceptos que hemos llevado adelante en estas primeras clases, conceptos que ustedes, muchos de esos conceptos los han visto en alguna oportunidad, por lo tanto, no que sean conceptos nuevos, sino que más bien sistematizar lo que tiene que ver con semántica, unirlo con lexicogenesia, ver los fundamentos de todo esto, y, y para eso es que hemos diseñado entonces ejercicios en las primeras dos clases. En esta clase vamos a hacer otros ejercicios, vamos a ver la distinción entre campo semántico y campo léxico, y la prueba individualmente va a ser pedirle a ustedes que identifiquen estos conceptos que estamos, más un ejercicio del tipo que vamos a hacer hoy día. ¿Ya? Cualquier duda, problema, me lo comentan. La idea de la evaluación, también entiendo que el protocolo no solamente se circunscribe a la hora de clase. Ustedes, dentro de la hora, ustedes van a poder realizar la evaluación y van a poder tener una hora de entrega que vamos a revisar. Si bien es cierto, nuestra clase el día martes, claro, vamos a dar un plazo de una hora más para que ustedes puedan terminar la evaluación y entregarla, dependiendo también por a lo mejor alguna condición específica de estar en la casa o en internet. Quiero avanzar primero preguntándoles cómo les fue con el ejercicio. ¿Pudieron hacerlo? Sí, pero Sí, no sé si estaba está complejo. bien. Les voy a mandar por aquí. Les voy a mandar por aquí las respuestas, creo que. Un segundito. No. Espérenme un segundo. Ahí están. Se las voy a mandar igual por el chat para que las tengan. Ahí van. Las 8 respuestas. Ahora, esas 8 respuestas son las respuestas correctas desde el punto de vista del español estándar. Igual hay algún par que podrían ser discutibles perfectamente. ¿No? La primera, hendidura, o sea, ¿en qué se basa esto? Eh, Se basan, bueno, en dos criterios fundamentales. Primero, en el significado denotativo de cada una de las expresiones, por eso el ejercicio para poder practicar significado denotativo versus connotativo. Y segundo, está también asociado a la isoglosa que hablamos. ¿Ah? Entiéndase isoglosa como un concepto que, o sea, no se los voy a controlar, no les voy a preguntar, defina isoglosa en la evaluación, sino que ténganlo como una idea que tiene que ver, está más vinculada a la sociolingüística desde el punto de vista de que es un conjunto de rasgos característicos que caracterizan, para redundancia, a una determinada comunidad de hablantes. En este caso, ciertos hispanohablantes podrían distinguir dentro de sus rasgos sémicos estas palabras como propias de cada una de las expresiones que aparecen ahí. Sin duda alguna, como lo vamos a ver en un ejemplo más adelante, eh, las cosas se pueden dar vuelta. Puede que una cosa que signifique A para nosotros significa B para otra comunidad de hispanohablantes. Y somos los mismos hispanohablantes. Eso es lo más eh, loco, bizarro de la lengua. Ya. Esas son las respuestas. ¿Se fijan? Me he cortado con ese cuchillo y mira qué hendidura me he hecho. Ha aparecido una brecha en la pared. Los ladrones hicieron un boquete en la puerta. El hielo estanque tenía rendijas. La artillería abrió varias grietas en la fortaleza. El aire se cuela por cualquier resquebrajadura. Tras el terremoto, la pared quedó llena de resquicios. El aire y la luz entran por la hendidura de la persiana. Ah, bien. ¿Cuánto le achuntaron? ¿Cuánto de 1 a 8? ¿Cómo les fue?
Yo le achunté a 2 Una de nomás. 8. ¿Una de 8? Wow. Ya, pero no importa. También la chunté a una sola, profe. Ya, ya, pero no importa, no importa. Como les acabo de decir, tiene que ver con cómo, qué es lo que tiene, qué es lo que hay detrás de una definición denotativa estandarizada de diccionario versus lo que uno tiene en su mente. Por eso es tan importante el trabajo de la lexicogenesia, porque es de dónde viene esta palabra, cuál es el significado y la validez de esa palabra. Muchos de los procesos de traducción tienen que ver con una validación intermedia de ciertos actores claves que son garantes de que el significado sea este y no otro. Es por eso que siempre se le pregunta, por ejemplo, a autores que son importantes, a nivel académico, de nivel del ámbito político, económico, dependiendo de dónde está circunscrito el ámbito de conocimiento. Cuando ustedes hagan traducciones para ciertos clientes, se van a encontrar que el interlocutor válido con el que ustedes van a conversar no tiene nada que ver con lingüística, ni con traducción, ni siquiera puede hacer la distinción entre lingüística y traducción. Es una persona que va a ser profesional de un área específica, que a lo mejor va a hablar a todo cañón, rápido, acelerado, va a estar pensando en mil cosas, y cuando ustedes le pregunten por ciertos conceptos técnicos y por ciertas disociaciones, ustedes van a tener que hacer un trabajo muy de consultor, o sea, muy de ir asesorando y viendo, a ver, ¿qué es lo que entiende esta persona por esto? ¿De qué forma? Ok, esto es esto otro, A es A, B es B, C es C, ok, pero en algún punto se mezclan. Y ese es un trabajo muy delicado desde el punto de vista de que va a ser clave para el producto final que ustedes entreguen las traducciones. ¿Ya? Esto es algo que ustedes van a estar atisbando acá y lo van a revisar en los cursos, en profundidad en los cursos de traducción, cuando tengan que trabajar con la traducción. Siempre he conversado con mis amigos traductores, traductoras, que el asunto de la traducción tiene un fondo muy potente en la determinación de campos semánticos y campos léxicos. O sea, nosotros trabajamos con campos semánticos y campos léxicos todo el tiempo, de una manera informal y de una manera súper formal. Bien, con respecto a el video, ¿hay alguna pregunta? ¿Pudieron verlo? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Que se acuerden? Sí lo vi, pero no hay ninguna duda en particular. ¿Ninguna duda? Ya, No, yo bien, tampoco. De bien. hecho, me gustó, era como clarito y Sí. bonito. ¿Cómo resumir semántica en 10 minutos? Claro, igual no está todo ahí puesto, pero es bien interesante. A mí me gustan mucho estos videos, les decía, porque lo que hacen es condensar información y uno puede revisarlo varias veces y decir, ah, ya, esto otro. Se fijaron que el guión bueno, y la speaker, la host, ahí ella establece diferentes tipos de relaciones semánticas, que fue lo que nosotros vimos en clase, de manera mucho más lenta, nos tomamos más tiempo. Establece cómo las lenguas definen, con distintos ejemplos, están hablando exactamente del mismo fenómeno. O sea, el fenómeno del significado no es un fenómeno antojadizo de una lengua en particular, sino que tiene que ver con algo universal, que está en nuestra mente. Y luego diferencia, y eso es muy importante, los tipos de semántica, que hay semánticas que tienen que ver con el estudio del significado para el léxico y otras que tienen que ver con un enfoque más cognitivo y de lógica proposicional, en el que no nos vamos a meter nosotros de lleno. Sí vamos a tocar tangencialmente, porque es parte del significado, pero no nos vamos a ir de lleno. Bien, hay un texto que les voy a dejar de lectura obviamente, para la próxima clase en términos de evaluación, que es una traducción que hicimos en algún momento con con una alumna, un par de alumnas hace un año atrás, en un curso en otra universidad, y hicimos una traducción de práctica sobre algunos de los capítulos de este libro, y yo lo que les voy a mandar es esa traducción, que es una selección de dos capítulos distintos de este libro, y las páginas de referencia acá son las páginas del PDF que yo les voy a enviar. Es un PDF en blanco, es un Word pasado a PDF, nada especial. Y lo que tiene es que en este texto de 20 y tantas páginas, yo le estoy pidiendo que seleccionar y leer con detalle, con foco, las páginas que están marcadas ahí, porque aluden a estas preguntas que les presento acá. ¿Cómo investigan los lingüistas?
¿ah? O sea, vamos a, desde el ABCD, ¿qué es la lingüística? Los lingüistas, ¿cómo se circunscriben en este ámbito de trabajo? ¿Ya? Precisamente porque la lingüística tiene mucho de una mirada descriptiva, de una mirada que es observadora y luego explicativa. Y en lo que se muestra en las primeras páginas de la 1 a la 8 es cómo esos dos contrastes en algún momento no estuvieron de acuerdo y que tuvieron que pasar un par de cosas para que esto ocurriese. Y de esa manera se pudo explicar fenómenos lingüísticos que para nosotros son de vital importancia. Por eso es que la segunda pregunta es, ¿cuál es la influencia de la fonología en la semántica? Porque la fonología fue la primera disciplina lingüística probablemente tal que bajo la influencia de los lingüistas de Europa y sobre todo de Europa del Este, llamemos lingüistas eslavos, rusos fundamentalmente y rumanos de la Europa del Este, occidente-este, algo así, los rumanos también trabajaron muy fuerte la fonología y de hecho esa influencia fue tan crucial que dominó eh, la reformulación de la lingüística como una disciplina que podía ser sistemática y estudiar el significado y el sonido de una manera similar. Y eso a nosotros es lo que nos importa en esta parte. Luego de eso, la siguiente pregunta, ¿por qué es importante estudiar la ambigüedad? Es porque dentro de la semántica, los fenómenos de ambigüedad no eran considerados como tales en un principio, por lo que se explica ahí. Y que gracias a los estudios del significado, de los componentes del significado, los lingüistas se dieron cuenta que había que estudiar la ambigüedad del significado. No es que fuera simplemente algo antojadizo de algunos hablantes y nada más, sino que era posible estudiar esa ambigüedad y de eso mismo provenía el foco de estudio del significado. Luego, ya en la página de la 11 a la 13, dice, esta pregunta es, ¿cuál es el aporte de la sociolingüística al estudio de la lengua en la práctica? Bueno, la sociolingüística lo que hace es generar un gran golpe bajo al formalismo, a la lingüística, como dice en el texto, la lingüística de sillón, de sala, a los lingüistas que no se movían. A Chomsky mucho tiempo, Chomsky ustedes saben que es un dios de la lingüística, todavía está vivo, el lingüista más influyente y uno de los autores más citados del siglo XX y XXI. No obstante, a Chomsky se le acuñó el título de lingüista de salón, porque él todas sus tesis las formulaba desde el estudio, desde su oficina. Y los sociolingüistas lo que hicieron fue decirle a gente como Chomsky y a otros que se movieran un poquito, salieran de su asiento y estudiaran la lengua tal cual es, afuera, en la calle. Y gracias a ese estudio es que se pudo trabajar el léxico. O sea, antes de la sociolingüística, el léxico era un estudio de salón. Y esa es la mala fama, y esto, chiquillos, ténganlo súper presente. La mala fama que tiene todo lo que tiene que ver con diccionarios radica en el hecho de que se hacía en los salones, en las bibliotecas. Era un tema de ahora, de las 5 de la tarde, de vamos a tomarnos un té y discutamos las palabras que van a estar en el diccionario y las que no van a estar. ¿Por qué? Porque yo soy una autoridad y a mí me parece que son. Eso primó durante todo el siglo XVIII y mitad del siglo XIX, hasta que no se pusieron a trabajar de verdad en las palabras. Y ese es el gran aporte. ¿Por qué se dice que la semántica estudia el significado descontextualizado? Claro, porque la semántica lo que hace, esto también es discutible, pero fue muy importante en su momento, es considerar el significado per se. ¿Cuáles son los rasgos de significado que existen en las palabras, más allá de que la palabra esté en uso o no? Recuerden que existe la pragmática, y la pragmática lo que hace es contextualizar el significado. Ojo con eso. Por eso yo le estoy dando desde la página 14 a la 18. No, de la 18 en adelante se habla de pragmática. No estoy pidiéndoles que obligatoriamente lean pragmática. Si alguien quiere echar una mirada, bienvenido sea. Pero ahí se los dejo igual como material de consulta, porque si están estudiando lo del significado descontextualizado y se les ocurre, pero ¿qué tiene que ver con...? Ok, ahí está la pragmática para acordarse por qué la pragmática en sí toma la posta y estudia el significado de una manera contextualizada. ¿Sí? ¿Se entiende esa noción de lo contextualizado, descontextualizado? Sí, profe. ¿Sí? Claro, porque uno podría decir, se me ocurre, qué lata más hermosa, ¿cierto? Contextualizado
descontextualizado, yo voy a lata y voy a estudiar las propiedades que componen este elemento. Pero si yo lo contextualizo, yo puedo estar diciendo, no solamente hablar metonímicamente hablando del contenedor del contenido, también puedo estar diciendo o irónicamente que fome esto que estoy viviendo, que lata esto, ¿ah? Que lata más hermosa, o sea, que fomedad más grande. Podría estar ocupando un lenguaje muy floreado, totalmente presa del contexto. Bien. ¿Cuál es el aporte de la teoría componencial? Sí, y ese último es lo que vamos a revisar en esta clase. Es la última pregunta que está acá, en orden de coherencia de presentación de contenidos dentro de este fragmento de texto, pero es algo que nosotros vamos a considerar hoy día como puerta de entrada para entender la lógica, o más bien recordar la lógica de los campos semánticos, que es algo que ustedes habían revisado en su momento. Vamos con la primera parte. Madre y padre. ¿Cuál es la diferencia y cuál es la similitud entre estas dos palabras desde el punto de vista fonético? O sea, como fonemas, como unidades de sonido. ¿Cuál es la diferencia? Beatriz, ¿cuál es la diferencia y la similitud entre madre y padre? En temas de fonética sería como que, bueno, ambas ocupan el sonido adre, pero madre empieza con M y padre con P. Perfecto, esa es la diferencia. Muy sencillo, ¿cierto? Tenemos los elementos símiles y los elementos diferenciables, que son M y P. Desde el punto de vista fonético, ¿cómo suenan? ¿Por qué son distintas la M y la P? ¿Se acuerdan de los nombres fonéticos que tenían esto? O, digamos, si no se recuerdan el nombre técnico, ¿cuál es la diferencia de sonido que tiene la M y la P? ¿Recuerdas? Fernanda Yauquén, ¿podrías decir cuáles son las diferencias entre M y P en términos de sonido? No me acuerdo bien los nombres ¿Mm? técnicos, pero la M es sonora y la P no, es más como explosiva, no sé cómo. Perdón, no te escuché bien. ¿La M es más qué? Sonora y la ¿Ya? P es como explosiva nomás. No Claro, sé si claro. explosiva. Sí, explosiva, sí. Explosiva, porque explota. Por eso viene el nombre explosivo, porque es de explosión, como de expulsar aire hacia afuera, explosionando. La explosividad es estos tres actos. Si recuerdan que en algún momento en una clase fonética se dice, lo explosivo es cuando uno toma aire, como que cuando uno dice la P, lo hace en tres tiempos. Voy a hacerlo dramatizado. O sea, primero tomar aire, albergarlo en la cavidad bucal, luego generar la salida violenta de aire y se produce la articulación de ese aire con las zonas correspondientes para que explosione. La M, en cambio, es, tú decías, Fernanda, más sonora, ¿cierto? Eso dijiste. ¿Sí? ¿Sonora? Perdón, sí, eso dije. Eso dijiste, sonora. Sonora, ya. ¿A qué te refieres con que es más sonora? Que tenemos que hacer un sonido para pronunciarla. En la P no, creo que solo expulsión de aire, pero con la M uno tiene que usar las cuerdas vocales. Sí. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Todos? ¿Cierto? Parece que sí. Sí. ¿Cierto? Parece evidente. Cuando uno pronuncia la P sola, es... Vamos a acá. De hecho, por eso los micrófonos se les ponen estas cosas, porque son sensibles a la explosividad. Cuando uno pronuncia muchas P, por eso se llaman estos pops, se llaman pops, porque son como para evitar que la explosividad de ciertas vocales le peguen agresivamente al receptor y suene distorsionado. Entonces, si ustedes escuchan distorsionado, generalmente es cuando esto no está así, y así una explosividad, ¿ven? Suena más agresivo. En cambio, eso lo evita. Entonces, es por esa razón que ustedes ven también a los cantantes que están con el micrófono y ponen unos pops adelante, porque para evitar las explosivas. En cambio, la M no es explosiva. La M se pronuncia Entonces,
ahí está la M, y hay una nota que está, una nota que está, aquí se está moviendo, con la M, se mueve acá. O sea, hay un movimiento de cuerdas vocales. En cambio, la P, si ustedes hacen el ejercicio ahora en cada uno en sus casas y pronuncia la P, distinta a la M, que tiene toda una sonoridad acá, como el ronroneo de los gatos. Bien, esas son las diferencias fundamentales. Entonces, tanto la M con la P tienen algo en común, igual, que es que se articulan los dos labios. A pesar de que la forma en que lo hacen es distinto, la zona en que se articulan es la misma. Por eso ambas son bilabiales y comparten ese rasgo de la bilabialidad. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Y lo que Fernanda muy bien diferenció, los otros dos rasgos que generan la distinción, que hacen la diferencia. El hecho de que la M sea nasal, ese es un rasgo. O sea, que cuando yo pronuncio la M, hay una dosis de salida por la nariz. Si usted se tapa la nariz pronunciando la M, no, como que no pueden expulsar el aire. Y eso les puede demostrar que cuando ustedes están resfriados, suenan como así, como que hablan así, raro, porque no tenemos la nariz como una cavidad para expulsar aire. En cambio, la P es vocal, no es nasal. ¿Ya? Y ahí está el rasgo de oclusividad que decía la Fernanda, o sea que la forma de explosionar de este sonido. Y tercero, la sonoridad, que tiene que ver entonces con que la M es sonora. Hay una sonoridad en que se expulsa aire a partir de los movimientos de las cuerdas vocales, y la P no tiene la intervención de las cuerdas vocales, por lo tanto no es sonora, se le llama sorda. Ya. Esos son los rasgos fundamentales de las cuerdas vocales, de los rasgos los rasgos fonéticos, simplemente sonoros. Ahora bien, esta nomenclatura, esta forma de analizarlo, es la nomenclatura clásica de la estructura, del análisis estructural lingüístico de los europeos del este y del oeste de mediados de los 50. O sea, de hecho, hay un congreso famoso que se hizo, que fue en 1951. En ese congreso se estableció, o sea, se demostró con alegatos y todo, que la manera de estudiar los sonidos, tal cual estaba acá, es un método que se le atribuye a Nikolai Trubetskoy, formalista ruso que fue uno de los puntales de la investigación fonológica y fonética, y que fue también manejado por Roman Jakobson y fue puesto a prueba por franceses y por belgas en su momento. Todos concordaron en que esto funcionaba perfecto para entender la dimensión del sonido en cuanto a que es un sonido que permite identificar en la lengua, sonido propio de la lengua, y además permite identificar las variantes alomórficas o las variantes de ciertas personas, porque no todos pronunciamos la M o la P de la misma forma. Fíjense ustedes lo que pasa con las S, cómo pronunciamos las S de manera súper distinta, o los grupos consonánticos como tres, che, deme tres por favor, o deme tres, o deme tres. Entonces, también hay distintas maneras de pronunciar. Bien, bueno, entonces tal como en el plano de la expresión se distinguió el fonema y los rasgos propiamente tal que discriminan a un fonema en particular como el M y la P, en el plano del contenido se distinguió de la misma forma. Ahí yo les puse en la derecha la foto de un libro antiguo, pero clásico, de la profesora Lidia Contreras, que en paz descanse, que ella trabajó en la Universidad de Chile. Ese libro es súper clásico porque se publicó en el año 79, es viejo ya, pero es la gracia que tiene, y todavía ustedes lo pueden ver en Mercado Libre, todavía se vende, imagínense, se vende en Mercado Libre como a 6.000 pesos. O sea, así de bien preciado. Yo aquí tengo mi copia. Es viejito. Pero la gracia que tiene ese libro, si alguna vez lo encuentran,
sobre todo para cuando tengan que estudiar, si tienen que estudiar nuevamente lingüística o fonología o semántica, lo que sea, es que explica súper bien estas cosas que les estoy comentando. Y ella en esas páginas que les cito, habla de esta distinción y explica las distinciones, el paso de los fonéticos a los semánticos, se explica súper bien. Muy, muy claro. Bueno, Lidia Contreras fue señora de Ambrosio Rabanales, que si ustedes lo han escuchado hablar o si no lo han escuchado hablar, les comento que Ambrosio Rabanales fue unos grandes lingüistas. O sea, esta fue una pareja de lingüistas chilenos así famosísimos que trabajaron, hicieron toda su carrera en la Universidad de Chile y publicaron muchísimo sobre todos estos temas. Hago así mi pequeño paréntesis, pequeño homenaje a esos dos grandes próceres de la lingüística. El SEMA entonces es el constituyente básico del significado. ¿Ya? Eso es lo que pudieron establecer estos lingüistas por allá por el 51. Y de esa manera se lanzaron a estudiar el significado aplicando el mismo método, resultando con bemoles y sostenidos, o sea, cosas positivas, cosas negativas, cosas objetables, cosas no tan objetables. Porque establecieron que ahí existía un isomorfismo, como se llama. El isomorfismo es como decir que es lo mismo ver el plano de la expresión como el plano del significado. O sea, cuando veíamos el signo lingüístico, tanto expresión como significado podrían verse de la misma manera. Y establecieron dos conceptos operacionales básicos para trabajar, el SEMA y el SEMEMA. ¿Ya? Veamos un ejemplo de SEMA y de SEMEMA. Ahí tenemos 5 unidades. ¿Ya? Esas 5 unidades que aparecen ahí, yo creo que ustedes las conocen, las han visto o las han, no sé, han experimentado alguna aproximación referencial viva con esos dos, con patineta, monopatín, bicicleta, triciclo y ciclomoto. ¿Ya? Cada uno de estos, yo les voy a dar prefijado cuáles son estos semas fundamentales. La manilla, el asiento, las dos ruedas y el motor. Tómense un minuto, máximo un minuto y medio, para establecer, aplicando el método que acabamos de revisar de fonología y fonética, cuáles son los elementos que están presentes en cada uno de ellos. Si es que manilla, por ejemplo, es un elemento que está presente en cada uno de las palabras que están ahí, o no, sí o no, para eso utiliza la nomenclatura de ausencia-presencia, positivo o negativo, con las 4. A partir de ahora ya. ¿Cómo van? ¿Terminaron? Yo sí. Tú sí, ya, súper. Súper. Dos personas han terminado ya. 2 de 14, 2 de 13, de 14, de 13. Ya, 30 segundos más por reloj.
Ya, les voy a preguntar a cada uno, así al azar, para que vayamos poniéndonos a tono. ¿Ya? Según mi pantalla, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, voy a empezar por el de más abajo, medio y arriba, así, al azar, para que juguemos un poco a ver qué es lo que les apareció en cada una de estas cosas. Primero, Valentina Mesías. Veamos con Manilla. ¿Está presente o no está presente en todas las que aparecen ahí? Solamente en bicicleta, en triciclo y ciclomoto. Solamente en Manilla estaría presente en bicicleta, triciclo y ciclomoto. Y ciclomoto. Ya, perfecto. ¿Están todos de acuerdo en eso? No quiero mostrar nada todavía, no voy a poner la clasificación que yo hice, sino que sería tercera, cuarta y quinta, bicicleta, triciclo y ciclomoto. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Que Manilla no está incluida en patineta y monopatín? Yo diría que en monopatín sí. Ya. Disculpe, profe. Puede ser que Valentina tenga una imagen referencial de monopatín distinta a la de quien piensa que en monopatín sí tiene manilla. Perdón, Beatriz, ¿quieres decir algo? Perdón por preguntar así como ahora, pero ¿qué es una ciclomoto? Ah, excelente, 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 excelente. Ya, eso es lo que yo quería que pasara, justamente, porque los elementos referenciales que nosotros tenemos puede que no sean iguales. Y esto siempre va a funcionar, este tipo de ejercicios va a funcionar recopilando, y eso es algo que está en el libro que yo y digamos, el gran hallazgo de los sociolingüistas, es que las cosas funcionan en la medida en que son participativas o propias de una comunidad de hablantes. Entonces aquí nosotros, por el efecto del ejercicio, nos vamos a poner de acuerdo. Vamos a ver qué es lo que entendemos por cada cosa. Pero cuando salimos a recopilar información al público, tenemos que traer de ellos la información. O sea, si nosotros dijéramos, por ejemplo, si somos partido de otra manera, y yo les digo, a ver, nómbrenme 5 formas de 5 vehículos terrestres que pueden conducir solo los niños y no adultos. Ustedes habrían dicho probablemente patineta, monopatín, bicicleta, triciclo, y a lo mejor ciclomoto la habríamos excluido. ¿Por qué ciclomoto la habríamos excluido? Para contestarle a la pregunta a Beatriz. Porque es un vehículo motorizado. Exactamente, Cristóbal. Es un vehículo motorizado. O sea, la ciclomoto de alguna forma es un vehículo motorizado. Pedidos ya, Rappi, ¿qué otro más? Los Uber Eats, todos ellos se hicieron famosísimos y son hoy día son fundamentales en la logística de Santiago, por lo menos, porque andan todos en ciclomoto todo el tiempo. O le llaman bicimoto. Ojo, Beatriz, también puede ser que sean bicimoto. ¿Ya? Bien. Sigamos con el ejercicio para ver cómo nos va. Con respecto a los asientos, voy a ir hacia la mitad de la tabla. Josefina Reyes, con respecto a asientos, ¿cuáles de todos estos cuáles de estos 5 elementos tendrían asiento? Bicicleta, triciclo y ciclimoto. Bicicleta, triciclo y bicimoto, sí. Apareció mi hijo como un flash y me llevó algo de acá del escritorio. Bien. Sí, ¿cierto? Parece que sí, son esos 3. Con respecto a las ruedas, Catherine Cuevas, con respecto a las ruedas. Además que acá no solamente ruedas, sino que son 2 ruedas. ¿Cuáles son los que tienen 2 ruedas? Ya, yo puse que el monopatín y la bicicleta tienen 2 ruedas, pero como usted ahora explicó que es un ciclomoto, creo que el ciclomoto también. Claro, puede ser que también. Ya. Sí. ¿Tú tampoco te imaginabas que una ciclomoto era como una bicicleta con moto? Una bicicleta No. con moto, tipo... No me imaginaba como más similar como a un auto o una cosa así como Ya, un poco más grande. ya, te fijas, yo ocupé antojadizamente una definición tal vez más lexicográfica, más de diccionario, más estándar. No ocupé la definición de la ciclomoto como la de estos chicos que andan en las motos, en las bicimotos en la calle,
que ahí uno diría bicimoto y a lo mejor yo pongo bicimoto y dices, ah, ya, entiendo súper claro lo que es. Pero ciclomoto, ¿qué es lo que es eso? Suena como raro. Bien, vamos a lo último. Natalia, Lira, motor. ¿Cuál de todas estas tiene motor? ¿Más de alguna? Linda, ¿cuál de todas estas tiene motor? Profe, la Natalia respondió por el chat. Ah, respondió por el chat. Ya, perdón, lo voy a mirar. Según yo, la ciclomoto. Ciclomoto, sí, exacto. Ahí está, ahí se los muestro con propiedad. Y miren, les puse los referentes para que vean lo que yo estaba pensando, que me parecía que era como lo estándar. Cuéntenme, ¿es eso referente a lo que ustedes estaban pensando cuando pusieron todos los rasgos a cada cosa? Sí, yo sí, Eh, por lo menos. ¿Sí? Yo por lo menos tuve una diferencia con el de monopatín, porque tengo más en contacto un monopatín que es para niños chicos y esos suelen tener 3 ruedas. Entonces esa fue mi primera imagen mental. Ya, ya. A mí lo Sí, que para pasó mí fue que los- confundí el monopatín con el monociclo, así como que la única neurona que tenía me abandonó y ahí como que desarmé todo lo que, lo que tenía. Ya, 3. ya. Yo para también me mí equivoqué en los eso. monopatín también tienen Ya. 3 ruedas. Ya, ojo, no se han equivocado porque esto no es matemática, no es que no es la única solución. Saben que de hecho, cuando busqué, dije, a ver, para no perderme, hice una búsqueda así rápida, a ver, más o menos referente. En algunos lugares me apareció al revés el monopatín con la patineta y todavía no me lo puedo explicar, tengo que revisarlo de nuevo. Me apareció monopatín como lo que yo creo que es una patineta y la patineta me apareció como monopatín. Esto es un error. No, que debe ser que en otra comunidad hablante hispano de España a lo mejor funciona al revés. Y de hecho, nosotros, incluso, si uno le pregunta a los niños más chicos, lo más probable es que la patineta le digan skate y al monopatín le digan scooter. ¿Cierto? Incluso la ciclomoto o la bicimoto, si ustedes la buscan en, por ejemplo, en, no sé, Ripley, Falabella, lo que sea, les va a aparecer como modelo scooter. Es súper raro. Entonces, lo que aparece en la mente de los hablantes, a lo que se referían estos lingüistas ya en ese ciclo, esa conferencia de 1951, es que efectivamente la única forma de investigar lo que pasa en la mente de los hablantes es a través de la exploración en el uso real, más allá de los referentes, porque estos referentes incluso pudiesen ser intercambiables, pudiesen tener variaciones, como lo que comentaba, no me acuerdo si Valentina, Fernanda comentaba sobre el monopatín, que tenía 3 patas. Disculpe, se me perdió un Sí, fue poco que me comentaba. Javiera, me parece. Javiera, a ver qué fue. Bueno, entonces eso es lo que ocurre. Cuando nosotros hacemos este tipo de estudios, entretenido, pero funciona así. Y cuando vayamos avanzando en el curso, nosotros vamos a hacer dos trabajos y uno en particular que va a tener que ver con esta conformación de un espacio de significado y de una encuesta de ese espacio de significado. O sea, vamos a trabajar con una encuesta real de cómo un grupo de hablantes pueden percibir esto. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio grupal, ¿ya? Que va a consistir en identificar un campo semántico de 4 sememas, ojalá de 4 sememas, que sea el campo semántico. Y, perdón, y vamos a listar ese, perdón, ahí sí, ahí está. Vamos a listar los semas correspondientes a cada semema en términos de la presencia y ausencia de ese rasgo distintivo. ¿Ya? Como no vamos a hacer una encuesta todavía con ningún tipo de hablante, porque no es parte todavía de nuestro trabajo, sí lo que vamos a hacer, y para efectos de nuestro trabajo aquí en clase, en 10 minutos, es que yo los voy a agrupar en distintos grupos, haga la redundancia, y les voy a pedir entonces que identifiquen un campo semántico que a ustedes les parezca que tiene 4 sememas, y esos 4 sememas, verificar cuáles son los semas correspondientes a cada uno de ellos, y poder identificar presencia y ausencia, ver si hay algunos que se comparten y que otros no se comparten, y ojalá alcancemos a presentarlo rápidamente, bosquejo en un cuadrito, resumen así rápido como el que acabo yo de mencionar. ¿Ya? Yo les entonces voy a pasar por
por sus... vamos a hacer con 3 grupos. Ahí va. Ahí los voy a ir moviendo a los grupos. Bien. Ya están todos por acá. ¿Cómo les fue? Bien, Bien, bien. sí. Quisiera un grupo partir mostrando, comentando cómo les fue con eso, cuál fue la agrupación que hicieron. Ahora, si quieren compartir una hoja, mostrar la hoja por la cámara, compartir el computador, no sé, como quieran. Mi grupo podría, tenemos como en Docs, entonces lo podría compartir. Claro, puedes compartirlo, puedes proyectarlo. Uno de mis compañeros Puede quiere salir. como empezar a explicar lo que hicimos mientras comparto. Sí. Sí, dale nomás, ahí mientras comparte. Nosotros se nos ocurrió al tiro la opción de mascotas como campo semántico. Y ahí escogimos gato, perro, hámster y erizo. Y bueno, ahí pusimos como las categorías distintivas Ya. de todas esas opciones. Igual nos costó un poquito formular algunas, pero esas fueron las que pusimos. Ya. Habíamos partido con la de domesticado, pero tuvimos como un problema al pensarlo de que quizás en realidad era como de por sí la definición de mascota. Eh, entonces ahí tuvimos un problema con eso, pero No. de ahí seguimos con la otra. Ah, ya. No, para nada, está bien. Está bien porque Ya. recuerda que tiene que haber un rasgo un rasgo que sea mínimo, que sea animales domésticos, dice Pamela Orellana. Claro. Claro, porque es el rasgo que define el campo. Sí. Claro. De ahí pusimos la opción de mascotas de interior, como por ejemplo los gatos y los perros pueden estar afuera de la casa, y los hámsters y los erizos normalmente los tienen como dentro de jaula o esas cajitas que tampoco nos acordamos del nombre, Ya. dijimos como caja nomás. Y el pelaje suave también lo pusimos como característica, y el erizo era el único que salía de esta categoría, y que normalmente se les pone en collar. Lo pusimos a los gatos y a los perros, y a los hámsters y los erizos no, porque son muy chiquititos. Oye, Así perdona, yo no sé lo que es un erizo. que los erizos de tierra, estos que son como ratoncitos, pero como con púa. Ah, ya. Sí, me sonaba, o sea, sí. Sí, profe, no sé si cacha a Sonic, pero Sonic, Sí, sí. ese mono azul, es un erizo. Sonic es un erizo. Ah, Sí. mira. Ya. Ya. Eso. Ya, súper. Es una buena aproximación. Muy bien, muy bien. Claro, y ahí uno identifica cuál es el rasgo esencial que está presente en todo y por lo tanto le da el nombre al campo semántico. Eso se llama archisemema. Después lo vamos a revisar, ya no en otra próxima clase. ¿Quién más tiene otro ejemplo que quisiera mostrar? Nuestro grupo también lo hizo como en el compu, así que ¿Ya? Sí, Ya. voy a compartir. Por favor. Nosotros igual hicimos animales. ¿Se ve? Sí, se ve. Ah, ya. Bueno, Ya. no sé si explico yo. Bueno, bueno, elegimos Dale tú. animales. Dijimos solamente animales, elegimos perros, gatos, cuis y las gatitas, pajaritos. Ya. Y ahí se nos ocurrió ya, domésticos, todos son domésticos. Después fuimos que si tuvieran 4 patas. Los perros, los gatos, los cuis tienen 4 patas, las catitas, perdón, no. Plumaje después, solamente las catitas. Y por último, por alimentación herbívora. Que, bueno, los perros que tienen alimentación omnívora, los gatos carnívora, y los cuyos y las catitas los consideramos con alimentación herbívora. Perfecto. Súper. Y ya, o sea, esto tienen que haber visto antes, que el asunto de la
ausencia y presencia del rasgo está marcado por el positivo y el negativo, y la definición que ustedes hacen a partir de los rasgos no es una definición, todavía no es una definición lexicográfica, sino que es una definición de lo que a ustedes les parece que funciona para distinguir cada uno de los animales. No, no estamos hablando que sean mamíferos, que pertenezcan a la familia de esto, de los otros, nada de eso, no me he metido con nada de eso. Bien, muchas gracias, súper bueno. ¿Y el tercer ejemplo? Nosotros tomamos su idea y hicimos lo de los dispositivos, por ejemplo, que tenemos en nuestra casa. Y usamos laptop, celular, la tablet, el computador de escritorio, y ahí Mira. fuimos viendo si compartían los rasgos como de tener teclado físico, por ejemplo, una pantalla táctil, si usaban un mouse, si venía con parlante incorporado o la cámara. Ya. Te mostraría mi tabla, pero... ¿Y la puedes mostrar? Ya, bueno, de un solo. Sí, dale. ¿Ya se ve? Sí, perfecto. Ya, sí, fue bien rústico lo que hice, pero claro, ahí se ve como que el laptop tiene un teclado ya físico, pero el celular y la tablet no, que son táctiles. El computador también tiene uno. En cuanto a la pantalla táctil, el laptop no tiene, aunque ahí discutimos que algunos sí y otros que no, ahí dependía del modelo, por ejemplo. El celular sí, la tablet sí, el computador de escritorio no. El mouse, ninguno tiene, solamente el computador de escritorio. Parlante, todos venían con el parlante incorporado, menos el computador de escritorio. Y la cámara sí en el laptop, el celular y la tablet, y en el de escritorio. Eso. Ya, ¿qué es lo que tienen en común? Parece que nada. De los cuatro. Lo común sería que son aparatos electrónicos, pero no sabría muy bien la categoría. Claro. Son como aparatos para comunicarse o para realizar Claro, y varias todos tienen funciones. acceso a internet para realizar tareas. Claro. ¿Falta algún rasgo que sea funcional que permita no fijarse tanto en los aspectos como la extensión física del aparato mismo, que sirve para poder diferenciarlo, obviamente? Porque la gente los diferenciamos así, no diferenciamos cuántos son la capacidad de los RAM o no, porque también eso es. O sea, un computador, un laptop puede tener 8 de RAM, 4 de RAM, 2 de RAM, 16 de RAM, no sé. Eso no es, pero sí estos componentes que ustedes dicen. Pero falta algo más que sea como funcional. Porque Como hacer llamadas, una cosa así, que el celular permite eso. Como acceso a internet. Claro, o sea, lo que ustedes comentaban, porque todos funcionan para, no sé, pues todos son elementos para trabajar o para estudiar. No sé, por ejemplo, algo funcional, que pueda decir que todos sirven. A lo mejor no, pues no son Como todos para todos trabajar y permiten no para hacer estudiar. videollamadas. ¿Fijáis? Eso es interesante porque habría que explorar. Si lo tomáramos y lo pusiéramos como un objeto de investigación y le preguntáramos a los hablantes, a una comunidad de hablantes en particular bien segmentada, ellos nos tendrían que arrojar todas estas características, pero además tendrían que arrojarnos una característica que fuera común a todos para poder decir todos pertenecen a algo. Porque en el fondo nosotros sabemos que todos pertenecen a algo, pero tenemos que decir cuál es. ¿Qué es lo que hace que todos pertenezcan como a esta misma categoría? Artefactos electrónicos para comunicarse. ¿Podría ser eso? Habría que indagar un poco más. Pero eso está súper bien el inicio. Ahí arriba le diste un pantallazo a lo de la presentación. Ah, sí, es que no alcanzo a escribir. Qué bueno. Ya, estamos terminando, partimos a las 2:25, nos queda un minutito y fantástico, les agradezco la participación que tuvieron, de eso se trata, obviamente. Yo les quiero dejar como última cosa, bueno, la presentación se las voy a dejar con la clase, por supuesto, más las páginas para leer. Les dejo también acá conceptos de campo semántico, muy sencillo, aplicado a lo que hemos trabajado. ¿Cuál es la idea de un campo semántico? Constituido por semas básicamente, que básicamente son campos cerrados y la mayoría son campos abiertos porque hay muchos rasgos que se van a ir mezclando y que tienen que ver con una idea de significado que está, digámoslo, puedo decir una palabra, compartimentada en la mente de los hablantes o en la psiquis de los hablantes y hace que tengamos
algunos elementos que nos parecen lógicos de usar y que por lo tanto son propios de un campo, un conjunto de significados. El campo léxico, por su parte, lo que hace es tomar estos ejemplos, una palabra y empezar a jugar con esa palabra, porque pertenece a esa lexía. O sea, el campo léxico figura, son palabras derivadas de distintas categorías gramaticales, pero tienen un elemento significativo común, en este caso música, que respecto a personas, acciones u obras, en este caso, genera ciertas palabras que pertenecen a ese campo léxico. Por ende, el campo léxico de música podría ser estudiado de una perspectiva súper amplia. Y eso es lo que hace la lexicografía, empezar a tomar estos grupos de palabras que empiezan a aparecer a partir de un elemento fundamental. El campo semántico es una herramienta operativa de trabajo más particular, más focalizada, que permite trabajar con los rasgos semánticos de conjuntos de unidades más pequeñas, y de ahí empieza uno a tomar conjuntos de campos semánticos de distintos lugares y empieza a armar todo un cuento con estas unidades semánticas que empiezan a conformar los campos léxicos. Ya, eso lo vamos a conversar también y vamos a ver más adelante cuando hagamos la segunda evaluación, que tiene que ver con un trabajo de campo, bien pequeña. Luego, peluquería. Hay unas faltas de teclado, las voy a corregir. La familia léxica es aquella que se integra por un conjunto de palabras, sea cual sea su categoría gramatical. O sea, lo que ustedes mismos comentaban, creo que Juan lo comentó en alguna clase anterior, cuando retrató lo de que era la familia léxica, como pelo, peluquería, abrigo, abrigado, abrigar, abrigador, etc. O sea, es un tipo de palabras que surgen a partir de una forma en particular. ¿Ya? Eso es todo por hoy. Quisiera entonces comentarles que para efecto entonces de la próxima clase, le insisto, la evaluación es una evaluación netamente de las cuestiones que hemos visto en estas 3 clases, en términos de los conceptos, más la ayuda, el apoyo del bibliográfico que les he entregado en estas clases. Y insisto entonces que la evaluación va a ser de preguntas, va a ser de que ustedes hagan un ejemplo a partir de esto también, y van a tener más tiempo para completar la evaluación. Hoy día ustedes, por ejemplo, martes, tienen clase ahora, inmediatamente después de esta clase, ahora. Esta es la última clase Esta es la del día, última pues. clase. O sea, por ejemplo, podríamos hacer la evaluación, empezarla durante esta clase y ustedes que la entregaran, no sé, son a las 4 de la tarde, si la evaluación parte a las 2:20, a las 4:20, por ejemplo, 2 horas de trabajo. ¿Les parece? Yo creo que sí, que ningún problema. ¿Sí? Sí, igual creo que sí. Yo creo que van a terminar de todas maneras dentro de la hora, pero si hay alguien tuviera algún problema, tiene un lapso de trabajo mayor y lo puede entregar en ese tiempo. ¿Sí? Cristóbal, ¿cómo estás tú con eso? No tengo problema. ¿No tienes problema? Ya. ¿No? Excelente. Bien. Eso es. Cualquier duda me escriben nomás, no hay problema, ¿ya? Que tengan buena tarde. Que estén muy bien. Chao, profe. Así es, Chao, profe, chao. usted igual. Chao, profe, que Chao, esté chao. bien. Que vaya bien. Igualmente, chao.